Somos agua, compañeros, vamos juntos a regar nuestras tierras, nuestros cielos con la lucha y la verdad. Somos agua, compañeros, vamos juntos a sembrar la conciencia de los pueblos de amor por la libertad. Somos agua, compañeros, vamos juntos a marchar. Inundaremos las ciudades con ríos de dignidad. Somos agua, compañeros, vamos juntos a cantar la canción del aguacero que acompaña nuestro andar. Por nuestras venas corre el agua que es fuerza para avanzar, por una vida esplendorosa con futuro y libertad. Porque el agua es la vida, la cosecha es la paz. Porque el agua es la vida, la cosecha es la paz. Cuenca, un cantón privilegiado al estar bañado por diferentes ríos, afluentes que escriben, junto con su gente, la historia de la Atenas del Ecuador. Sin embargo, la época invernal ocasiona que sus caudales crezcan, ante lo que debemos tomar las siguientes precauciones. Alejarse de las orillas de los ríos, usar los puentes y pasos peatonales, no arrojar escombros en los sumideros, no resguardarse debajo de los árboles, informarse por medios oficiales. Un mensaje de la Alcaldía de Cuenca. Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Derechos Urbanos. En este martes estamos abordando, o vamos a abordar con una invitada muy especial, el tema de migraciones. Migraciones desde y hacia el Ecuador en la época especial que estará acompañándonos en esta hora de programa. Ella es Marcela Benavides, ella es socióloga, investigadora de Derechos Humanos y Migración, y también es forma parte del colectivo La Siembra. Ella recientemente tiene un estudio que han compartido en algunos espacios relacionado al tema de las migraciones. Sabemos que en nuestro país tenemos procesos migratorios desde y hacia nuestro país, desde nuestro país hacia los países del norte, sobre todo Estados Unidos, con menor intensidad en este último tiempo hacia España. Recuerden que alrededor de los años 2000 los destinos principales de los migrantes ecuatorianos eran los Estados Unidos, España e Italia. Actualmente también tenemos procesos migratorios hacia el Ecuador, sobre todo países que por las diferentes crisis graves que están atravesando, los conflictos armados de vecinos países como Colombia y Venezuela, que ha hecho que los migrantes de esos países ingresen hacia nuestro país. Para eso, todos estos temas relacionados a la migración, las causas, las diferentes problemas, las situaciones sociales que conlleva todo esto, vamos a estar abordando con Marcela. Bienvenida, Marcela, un gusto tenerte, un saludo a la audiencia de Derechos Urbanos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y espero que conversemos aquí y poder compartir un poco de la experiencia, sobre todo de mi trabajo para personas en movilidad humana. Gracias, Marcela. Bueno, primero cuéntanos un poco tu trayectoria y tu trabajo. Sabemos que vienes trabajando ya desde hace algunos años en derechos humanos y migración. Cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria, algunas de las experiencias, los alcances de tu trabajo. Como me han anunciado, soy socióloga, tengo 30 años de experiencia de trabajo. La mayor parte de mi trabajo, por esas cosas que van pasando por la vida, no necesariamente fue una elección tan consciente, sino más bien de bastante corazón. Trabajaba mucho en frontera norte, temas sobre género, derechos humanos y movilidad humana. Tanto por el lado de mi incursión laboral, que es bueno trabajar en lo que a uno le mueve, pero también y obviamente desde lo que me mueve en cuestiones voluntarias
áreas y con organizaciones sociales. Bueno, ya saben que hace unos cuantos años, no tantos, hasta el 2018, la realidad de movilidad humana en Ecuador estaba asignada por la movilidad humana colombiana, y eso era lo que nos movía. De hecho, las fundaciones, organizaciones, todas esas tenían presupuestos y planes y programas alrededor de la realidad de la movilidad humana colombiana. Con la firma de la paz, del acuerdo de paz en Colombia, hubo como una especie de decir, se acabó el problema, el hecho de la movilidad forzada colombiana, y ahí sí es un problema, y se acabaron también los planes y programas para ellos y ellas, lo cual podemos hablar que no fue para nada real. Y empezó, después casi a renglón seguido, el tema de la diáspora venezolana. Entonces, en esas áreas he podido trabajar con las personas, para las personas de movilidad humana, y eso ha sido mi género y movilidad humana, prevención de violencia. Bueno, Marcela, para ir un poco entendiendo algunos términos que has usado, hablamos de migración, has hablado también, otro término que nos llama la atención es movilidad humana, y otro tema, desplazamientos forzados. ¿Cuáles son primero las diferencias y por qué abordamos de manera diferente? ¿Es lo mismo la migración que la movilidad humana o que el desplazamiento forzado? ¿Cuál es la diferencia entre estos términos, para ir entendiendo un poco sobre que no son solo términos, sino también llevan consigo una concepción y, por supuesto? Ya, bueno, vamos a empezar con lo que es así como claro. Primero, todo lo que, de hecho, las personas en general y en el mundo entero estamos en movilidad. O sea, la movilidad humana es un hecho, es un derecho, y en el momento en que estamos incluso yendo de vacaciones, puede ser migración estacionaria, y estamos en movilidad humana. El tema de la movilidad forzada, o sea, la migración es un derecho y es un hecho. Simple. Cuando es forzada, puede ser forzada por varios factores, que son los factores expulsores, que, como sabemos, son los de la violencia, que son los que como que engloban bastante, que es como lo que se ha visto para la cuestión de refugio, es el que se tomó más en cuenta, y además de cuestiones de violencia, amenazas a la integridad personal de un individuo. Esa es la movilidad forzada. También hay movilidad forzada por situación económica, que es la que vivimos desde el Ecuador en este momento, bueno, también ahora por violencia, pero por situación económica ha sido como la tradición ecuatoriana. Alguien dijo que era una tradición ecuatoriana eso de estarnos muriendo de hambre y querer ver si comemos en otro país, pero generalmente los factores expulsores en el Ecuador han sido los de el factor económico. Recordamos últimamente, en la última historia, lo que nos pasó en el 2000 y lo que nos está pasando ahora, que también ya viene aguzado con el tema de la violencia. Y el tema también hay movilidad humana por factores ecológicos. Por ejemplo, cuando hay desastres que no son naturales, sino que son desastres, emergencias y desastres, y digo que no son naturales porque no es la naturaleza la que se ensaña, sino el hecho de la actividad humana la que provoca esos desastres hechos naturales. Allí también hay movilidad. Lo que me puede estar pasando, por ejemplo, en Alausí, mucha gente tiene que moverse desde esos, y es forzado, no es que hayan decidido migrar, no es que hayan decidido moverse, irse, fue forzada por varios de estos factores. A veces pensamos que y es bueno la pregunta, porque a veces pensamos que la movilidad humana forzada solo se da por los hechos de violencia generalizada, guerras, guerrillas y cosas así, y no, ahí estamos viendo que son varios los factores y que incluso pueden ocasionar diásporas más grandes que las que ocasiona una guerra o de la misma magnitud. Ahora, los términos de migración y movilidad humana
ahí en cambio está toda la discusión, porque si van a ver, en la mayor parte de los documentos y de todo lo que se habla, se lo usa como sinónimo. A mí me parece, y esa es una hipótesis, el hecho de que el término migración estuvo como estigmatizado. Es el migrante, la migrante, por lo que nos pasó, y en el mundo entero. ¿Ya? Migrante, ya la conformación de este ser migrante, ya encarnaba un tipo de estigma, esta persona migrante. Entonces, también es como que la movilidad humana engloba todo lo que puede ser cualquier tipo de movilidad. Puede ser permanente, puede ser estacionaria, puede ser incluso de ida y vuelta, puede ser forzada, puede ser también decidida. Todos estamos en movilidad, todos estamos en movilidad humana en algún momento de nuestra vida. Todavía hay la discusión, de veras que yo me acostumbré mucho a usarlo de movilidad humana por el mismo hecho de los sitios donde me enrolo para trabajar, pero ustedes ven, la mayor parte de veces se le está usando como sinónimos, pero básicamente es esto, el hecho de desestigmatizar la movilidad de las personas. Ya, bueno, Marcela, sin duda creo que has tocado ya un primer tema, el tema de la estigmatización, esa concepción que viene con la palabra migrante, tanto a los que recibimos como para los que se van. Seguramente también parte de nuestros migrantes fuera del país tendrán situaciones a veces muy difíciles o de discriminación o ese tipo de cosas. Quizá, no sé si parte de tu estudio ha estado enfocado también en la población migrante hacia afuera, pero básicamente tus estudios sabemos que es la población migrante que recibimos en el país. Cuéntanos un poquito, tú has tocado el tema de la estigmatización. ¿Por qué se asocia ese tema de migrante con esa estigmatización? Porque me pongo a pensar, este momento Cuenca, por ejemplo, hasta hace un tiempo atrás era considerada como uno de las ciudades preferidas por extranjeros, sobre todo norteamericanos, un poco canadienses también, pero sobre todo norteamericanos, que preferían la ciudad por diferentes razones, por su clima, por su cercanía, por la ciudad misma. Es una ciudad pequeña, pero que brinda todas las facilidades. Linda. Sí, es linda la ciudad de Cuenca, sin duda, pero ahora tenemos un proceso migratorio muy fuerte con población venezolana, sobre todo, que ha sido desplazada por todas las condiciones, como tú has manifestado, de los expulsores. Y sin embargo, el trato hacia unos u otros puede ser distinto. Hasta hace unos años se hablaba de que hay 10.000 extranjeros viviendo aquí en Cuenca, como jubilados, como personas que han hecho su vida y que están de alguna forma en nuestra ciudad. Pero ahora tenemos una migración mayoritariamente venezolana, también colombiana, pero que no ha sido recibida de la misma forma que esta otra población que ha llegado, ¿no? Uh-huh. Hay varios factores en ese sentido. Primero, es fácil y es conveniente y utilitario culpar a la población extranjera de los males internos. Entonces, este tipo de estrategias ha sido muy usada por gobiernos, por los discursos oficiales, para estigmatizar, culpabilizar y quitar también sus culpas. O sea, y eso lo sabemos. Ahora, la cuestión de la xenofobia es, y me encanta que lo haya puesto desde ese lado. ¿Qué tanto nos tenemos que preguntar qué tanto es xenofobia realmente? Porque xenofobia es del miedo al extranjero, y eso también, eso del miedo, bueno, pero en todo caso, porque es rechazo más que miedo. O sea, ¿miedo de qué? Si cuando vienen además las poblaciones venezolanas, si nosotras vemos realmente quienes vinieron en varias de las oleadas, y la mayor parte de las personas son gente empobrecida, con niños, niñas, malnutridas, o sea, que dejaron toda su vida atrás, y que no es esto lo que les define, sino que
vienen también con toda su historia, porque tampoco es una cuestión de poner como este estereotipo de quién es el migrante y darle historia. Pero bueno, lo otro es, alguna vez se ha explicado por qué, cambiándole el término, de que no es xenofobia sino aporofobia, es decir, el rechazo a los pobres. Y yo quiero irle un poco más, o sea, el rechazo a los pobres, por supuesto, porque viene la gente empobrecida, entonces es esa la que me genera el rechazo, la gente que no me puede finalmente quitar nada, que nos viene a quitar los trabajos. Es un trabajo que yo no hacía, o sea, porque además el discurso que viene de que a quitar los trabajos viene generalmente y engloba y se generaliza desde la clase media. Y ustedes sí ven, es la clase media la que está hablando de eso de que nos quitan los trabajos, cuando realmente en los trabajos en los que se enrola toda población migrante que viene en condiciones de pobreza para cualquier país, igual que nosotros y nosotras como personas ecuatorianas que nos fuimos a España, o que ahora en Estados Unidos, que siempre ha sido también, nos enrolamos en los trabajos subalternos, en los trabajos que muchas veces no hacen las personas, y eso en Estados Unidos, que no hacen las personas europeas, o que nos disputamos con las personas, o sea, que se disputan las personas migrantes con las personas pobres de ese país, no con las personas de clase media y peor de clase alta, que son justamente quienes sostienen que nos están quitando, que la migración nos están quitando oportunidades de trabajo. Y ahora también la otra es que cuando si se dice, bueno, te quita el trabajo porque cobra menos, no es que cobra menos, le pagan menos, que es distinto. O sea, quien tiene el poder de decidir cómo explotar y aprovecharse de la pobreza de las personas son quienes están empleando, no quienes se quieren emplear, que no tienen otra alternativa. Entonces es también apuntar mal a quien está, a culpabilizar a la víctima, como suele pasar. Ahora, lo de por qué no, lo de la porofobia, entonces no solo es el rechazo es a las personas pobres como personas pobres individualmente, sino es el rechazo, lo que algún rato también el otro día conversábamos, es el rechazo a las personas pobres que vienen de situaciones de pobreza, que vienen de contextos pobres, que vienen de países pobres, que son, o sea, porque por mucho que venga el gringo pobre, no lo rechazamos como se rechaza a la persona venezolana, que incluso puede estar viniendo con muchos mejores, con mucho mejor capacidad económica. Entonces no estamos viendo es el contexto, no es una cuestión de que rechaza al pobre por el pobre, rechaza a la persona pobre por su contexto de pobreza, desde una mentalidad colonialista, de que vienen tercermundistas a disfrutarnos con los tercermundistas, y claro, cuando vienen, no iba a decir los blancos rubios, porque hay blancos rubios también aquí, eso también es un estereotipo, pero cuando vienen del primer mundo, pero sí también desde el fenotipo blanco rubio, allí en cambio no cuestionamos de qué vienen ni para qué vienen. Y quiero ir un poquito más allá. Por lo general también cuando vienen con los grandes capitales, vienen a expoliar nuestro país, vienen a expoliar nuestra naturaleza, y allí sí que de veras nos quitan trabajo, allí sí que de veras nos causan prejuicios, nos destrozan la naturaleza, y allí no es cuestionado. Entonces, no es una cuestión de que es el miedo al extranjero o el rechazo al extranjero, es el rechazo a un sistema desde una mentalidad colonizada, que tiene el rechazo como a su par, porque vienen de países pobres hacia este país pobre. Y es también lo que puede pasar en Europa, porque nos rechazan, o sea, no rechazan tampoco de si van de Alemania, si van los ingleses, tampoco rechazan a las personas que van de países en guerra o empobrecidos, ¿verdad? Y claro, incluso el país puede haber estado bien, pero en el momento en que ellos está en guerra ya viene con otras distintas condiciones, ya no vienen las mismas condiciones, y se extiende a todas las personas sin importar cuál sea realmente su extracción. No sé si estoy siendo clara, a veces me atropello, me dicen nomás si hay algo que aclarar. No te oigo. Ya, decía que muy válida la reflexión respecto a esa. Uno pensaría que es una xenofobia, pero claro, xenofobia es ese miedo, ese rechazo hacia todo lo que es extranjero.
por miedo a la cultura, por miedo a, en fin, pero no es el mismo rechazo a cierto tipo de poblaciones migrantes, sino más bien hacia otro tipo. Tú has mencionado con esta palabra de aporofobia, que es el miedo a la pobreza o el rechazo a la pobreza, a la gente pobre, o pensaría también que puede ser una especie de xenofobia selectiva, ¿no? Que puede estar. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos luego de esta pausa para seguir abordando estos temas que son importantes toda vez de que estamos viviendo un conflicto en el país, estamos viviendo situaciones muy complicadas, muy complejas, con temas de seguridad, con temas de violencia, con temas de la falta de empleo, salimos de una pandemia que también nos generó cierto tipo de problemas sociales y que, por supuesto, también uno pensaría o se escucha mucho en la gente, en la población, parte de esta culpa hacia grupos poblacionales que están en nuestro país. Volvemos luego de la pausa para seguir conversando con Marcela Benavides. Cuenca, un cantón privilegiado al estar bañado por diferentes ríos, afluentes que escriben, junto con su gente, la historia de la Atenas del Ecuador. Sin embargo, la época invernal ocasiona que sus caudales crezcan, ante lo que debemos tomar las siguientes precauciones. Alejarse de las orillas de los ríos, usar los puentes y pasos peatonales, no arrojar escombros en los sumideros, no resguardarse debajo de los árboles, informarse por medios oficiales. Un mensaje de la Alcaldía de Cuenca. Bueno, estamos de vuelta con Marcela Benavides, socióloga, que estamos abordando el proceso migratorio desde y hacia el Ecuador. Marcela trabaja en temas y en investigaciones, como socióloga ha trabajado en temas de investigaciones y intervenciones con poblaciones migrantes, sobre todo en frontera norte. Marcela nos estaba contando relacionado a estos problemas que generan. Antes de salir a la pausa había dicho, estamos en el país, Marcela, estamos en el país en una situación un poco complicada que se ha ido deteriorando en los últimos tiempos, los temas de seguridad, de delincuencia, los temas de la falta de oportunidades de empleo, son problemas que están latentes, ¿no? Pero sobre todo lo que más hemos enfrentado este último tiempo son temas de inseguridad. Muchas voces han culpado esta inseguridad, a estos problemas que estamos viviendo en este momento, a poblaciones migrantes que ha recibido el país. Un poco las investigaciones que tienes y que puedes contarnos, ¿cuán cierto es esto? ¿O es una falsa percepción que tenemos? ¿O es cierto? No sé, Marcela. No, obviamente no es nada cierto como en ninguna de los casos, en ninguna migración. A mí me gustó hace años, creo que un año, y lamento no acordarme de quién era, porque de hecho era un empresario que sostenía que quitaba todas estas falacias, y eso es lo que me sorprendió, que sea alguien desde una empresa, ya me acordaré y les pasaré el dato, que hablaba de que en ningún país, en ninguno y bajo ninguna circunstancia, la migración ha significado ningún tipo ni de baja del empleo, ni de ningún nada. O sea, siempre ha reportado beneficios, y estamos hablando de lo económico. Incluso, o sea, solo si estamos hablando de lo económico, no me quiero meter en las cosas que son como más subjetivas, la cuestión del intercambio intercultural, de los aprendizajes que tenemos desde el intercambiarnos con la migración. De hecho, por ejemplo, las grandes ciudades, y eso es lo que nos estamos viendo,
las grandes ciudades como Cuenca, Quito, antes de que exista la migración, la movilidad humana desde otros países, siempre fuimos poblaciones de migrantes. Nos generamos Quito y Guayaquil, fundamentalmente, son levantadas a punto de migración. ¿Por qué? Porque son ciudades, como son el centro político económico, son ciudades que en cambio son receptoras, que tienen todos estos factores de recepción, de atracción. Si no uno expulsa, lo otro atrae, por eso una decide a dónde se va. Y tampoco, bueno, Ecuador no es el país de las oportunidades, pero es el país que primero se les vino y además por el dólar y cosas de ese tipo. Estaba buscando justo en ese momento con esta pregunta sobre por qué hay esta falsa percepción de la delincuencia. Y si vemos, por ejemplo, los porcentajes de población carcelaria en el Ecuador es de menos del 1% o del 2% máximo de población venezolana. Y podemos convenir en que no es que sea la población que justamente puede evadir la justicia, ¿sí? Porque o sea, que no es que es población que de hecho viene con mucha más fragilidad, sin redes comunitarias que los puedan proteger, muchas veces desconociendo las leyes que los protegen y sin un soporte. No tienen dinero, no pueden pagar abogadas, no pueden evadir la justicia. Entonces, si fuera así, incluso dentro del porcentaje de personas migrantes que han venido, creo que ahorita no me acuerdo si estamos ya como en 500,000 personas venezolanas o un poco más, pero no serían ni el 5% de personas que tienen algún problema con la justicia, con el sistema de justicia, y o sea que tienen alguna cuestión de delito, y además convenimos otra vez que es la población que menos puede evadir y que además también es más propensa a ser criminalizada sin ninguna prueba. Justo ayer una persona me contaba que en la parada de buses, una parada grande de buses aquí en Quito, con todo este problema de la violencia que vivimos, también es un justificativo para la represión y además para irse en contra de cualquier ley, constitución. Entonces no estamos en estado de sitio, no deberíamos tener las calles militarizadas, ni siquiera hay una declaración de estado de emergencia y los militares no pueden tomarse como para ni siquiera pedirnos papeles. O sea, pero bueno, eso es otro tema. Que se bajaron como de un camión como 10 militares armados hasta los dientes a amedrentar a hombres venezolanos vendedores ambulantes. Entonces, claro, eres venezolano, eres criminal. Y no niego que obviamente también hay, pero si ahorita vemos también lo que nos está asolando como la violencia y las bandas, les cuento, señoras y señores, que todos los cabecillas son ecuatorianos, no son venezolanos, no nos vino la mafia venezolana, que posiblemente estén reclutados por la pobreza, como también pasa dentro de nuestras poblaciones más empobrecidas, ecuatorianas, lo que sea, también pasa, pues, es carne de cultivo, una violencia generalizada. No digo que criminalizar a la persona pobre, pero es mucho más fácil, además con amedrentamiento, no de salida, pero no, pues quienes están controlando todas estas mafias con las que tenemos ahora tanto miedo, son personas ecuatorianas, nos guste o no. Entonces, allí incluso ya solo viendo eso, se cae el discurso de que vino la criminalidad y vino la inseguridad desde Venezuela, o desde la población migrante pobre, porque jamás se dice desde la población migrante europea o estadounidense, y vaya que ha habido delitos gordos desde allí. O sea, la red de trata del llamado abuelo, un hombre gringo, que estuvo traficando con niñas y niños de menos de 14 años y que incluso tiene sentencia de 35 años por violación y asesinato de una de las niñas. Y nadie dijo, son todos los gringos. Y eso fue toda una red. Entonces, también tenemos nuestro miedo selectivo, así como la xenofobia selectiva. Y muy conveniente lo que me decía ahora justo una amiga que me estaba escribiendo, que es claro, es adoptado por los medios de comunicación. O sea, en el momento en que te dicen extranjero, no se están refiriendo al europeo, se están refiriendo a un venezolano. Cuando lo dicen desde el extranjero que fue encontrado con cocaína, que fue encontrado robando,
El extranjero significa igual venezolano. Y efectivamente aquí en la ciudad de Cuenca hubo el caso que fue detenido uno de los más buscados por la justicia norteamericana, por múltiples asesinatos en los Estados Unidos, fue detenido aquí en la ciudad de Cuenca. Sabemos recién del tema de las mafias de Europa del Este que están operando en nuestro país. Bueno, sin duda estos temas van relacionados, y ahora la pregunta es también, en la Constitución de 2008 nosotros de alguna forma reconocemos, aunque no está con las palabras exactas ni está explícitamente, la ciudadanía universal. Reconocemos, y esa Constitución de 2008 reconoce esta ciudadanía de alguna forma, pensando un poco más allá en todo lo que es abordado, el tema del derecho a la movilidad, que es un proceso que nos ha acompañado desde que somos humanidad, desde que somos sociedades, tenemos esa condición de movilidad, de migrantes, estuvimos todo el tiempo moviéndonos, no somos seres estáticos los seres humanos. Entonces, reconociendo todo ese proceso como un proceso que podría ser entendido como un proceso natural propio de la humanidad, que estamos en movimiento, se reconoce la ciudadanía universal. ¿Cuánto de esto puede ser beneficioso? ¿O necesitamos también cierto tipo de regulaciones, controles, como para ir también teniendo un poco más quizá de control? Hace momentos tocaba el tema de este ciudadano norteamericano, que no ha sido el único, creo que hay unos 3 casos más, gente vinculada a mafias, en fin, que puede estar ingresando también al país, que no sabemos sus antecedentes o cosas así. Necesitamos, está bien, no sé cómo pueda abordar este tema, que es un poquito complicado, ¿no? O sea, por un lado reconocer esa ciudadanía, pero también... Claro, y no se va a negar que pasan esas cosas, pero una de mis preocupaciones, y por supuesto esto abre toda una discusión, una de mis preocupaciones es que siempre que es también el control selectivo. Los antecedentes penales se han pedido solamente para personas colombianas y venezolanas, no para nadie. En los otros países pueden entrar tranquilamente y tienen su visa y no pasa nada. Entonces, cuando se empieza, ese es el problema, que cuando hay políticas represivas o obstruccionistas de la migración, generalmente lo que pasa, o no, siempre lo que pasa, es que son aplicadas para exactamente las poblaciones con mayores vulnerabilidades, con discriminación. Es decir, no se imaginan nosotros poniéndoles visa a Estados Unidos o a Europa, o diciéndoles que nos vengan, o sea, no viene con una sola es una cuestión también geopolítica. No viene también con una sola cosa de decir, no me va a entrar nadie que tenga antecedentes. Ah, bueno, digan en la Unión Europea que les vamos a pedir a todos los europeos y europeas que vengan sus calidades. No vienen nomás. O sea, es una cuestión geopolítica inaplicable a menos que sea, o sea, inaplicable para ciertos países en este sentido, y a menos que signifique siempre discriminación para personas con factores de vulnerabilidad. Entonces, claro, se puede decir, bueno, entonces aplíquenlo a todos. ¿Lo vamos a hacer? Vamos a aplicar a Estados Unidos, a la gente de Estados Unidos, al empresario le vamos a decir que no puede venir sino en un país capitalista, que además deja su soberanía por menos. O sea, se va a pelear con los empresarios de Estados Unidos, decirles, no sé, me viene con su antecedente y su récord, o si no, no me entra. Así como se les hace también a las personas venezolanas. Por último, yo diría, y que tampoco no digo que estoy de acuerdo, sino que esos son temas como para discusión. Por último, si se va a hacer una cosa así, tiene que ser para todo el mundo. Porque si no, allí estamos decidiendo de qué países viene la criminalidad, de qué países viene el peligro. Entonces, ¿para todo el mundo o para nadie? Por último. Además, también que el hecho de un papel de antecedentes penales tampoco me dice mucho. Y que además también
Y ahí viene otra discusión también. Quita la presunción de inocencia, el principio de presunción de inocencia, que es además un derecho humano, ya por tener incluso, y también el de rehabilitación, porque pasa mucho esas cosas de lo punitivo. Si tuve un delito en mi juventud, ya nunca más puedo viajar. Y de encima más no puede ver o sea, si pagué, supuestamente ya pagué mi deuda con la justicia, salgo o sea, nunca más puedo viajar, es una cosa. Entonces también te quita eso del principio de rehabilitación de los sistemas de justicia, de reinserción de los sistemas de justicia, de principio de inocencia, porque no me pueden ya culpabilizar desde que voy. Entonces es absolutamente fuera del hecho de todos estos principios, también es inaplicable, como estamos viendo, y termina siendo aplicable exactamente para en los contextos de pobreza, de discriminación, para las poblaciones que son empobrecidas, discriminadas y que vienen de países empobrecidos y en crisis. Entonces no le veo para nada por allí. Ahora, obviamente, una cosa, a mí no me gusta también decir así, el gringo que dijo eso, porque allí otra vez estoy yo estigmatizando una procedencia. O sea, los delitos tienen que ser juzgados de acuerdo con la persona que los cometió, no por su nacionalidad. Solo estaba poniendo, eso, y me gusta aclararlo, solo estaba refiriéndome para ver ese doble rasero, pero para nada más. O sea, no es que no vengan los gringos, no, tampoco. O sea, de hecho, si no tomaron en cuenta su nacionalidad, es eso lo correcto. Si no se le estigmatizó a todas las personas de Estados Unidos por el hecho de que uno cometió un delito, es eso lo correcto. Es así como tenemos que tratar a todo el mundo. O sea, no culpar ni a su país, ni a su cultura, ni a su procedencia, ni siquiera a sus condiciones. El hecho de que la pobreza, por ejemplo, si es hombre, si es mujer, o si es o la otra, o sea, persona gay mató, persona de color, o sea, cosas de ese tipo. Nada de eso tiene que ser asumido, ni siquiera dicho, en el momento en que estamos hablando de una persona que comete un delito. Y eso tiene que ser para todo el mundo. Lo referí para que se vea el doble rasero. O sea, que si en el uno no discriminamos a toda una población por una persona que cometió un delito, es eso lo que tenemos que hacer con todas las poblaciones. Y es desde aquí. No sé si fui con la cuestión de mi opinión. Muy bien, creo que vamos aclarando muchos temas. Marcela, ahora sabemos de tu estudio, cuéntanos un poquito en las condiciones, sobre todo, que están viviendo las personas, porque yo creo que esto es importante. El momento que logramos entender en cómo está viviendo las otras personas, cuáles son sus condiciones, quizá nos puede generar una cierta empatía y ver qué mecanismos podemos accionar en la sociedad, sobre todo en las poblaciones que somos receptoras, para tratar de tener también una mejor convivencia, ¿no? Eso significa también mejorar condiciones para ellos y mejoramos también las condiciones. Justo hoy en la mañana veía en uno de los informativos de la ciudad locales que hacía una salida por varias calles de la ciudad y veíamos cómo personas, algunos de procedencia venezolana, otros de procedencia colombiana, estaban con sus colchones, con su ropa, en condiciones de total insalubridad, indefensión, durmiendo en la calle. Algunos incluso se molestaban porque les interrumpían, cosas como esas que está afectándoles a ellos, pero también nos afecta a nosotros, al resto de la ciudad como sociedad. Entonces, si mejoramos las condiciones, si tenemos esa capacidad de generar esa empatía, de entender cuáles son la realidad y las condiciones en las cuales están viviendo, podemos accionar mecanismos que permitan también mejorar las condiciones de vida de esas personas y también del resto, es decir, generar condiciones mucho más armónicas y de convivencia en las ciudades. Y aquí creo que viene el momento de mi descargo. Mi momento de mi descargo además de volver a pedir disculpas, y como siempre, por estar hablando de una realidad que no es la misma.
Y esa es una de las cosas que inciden en el hecho de que no estamos encontrando soluciones, que estamos silenciando las voces de las personas de la persona que vive la realidad. Es otra vez, por ejemplo, cuando muchos hombres hablan de nosotras las mujeres, cuando todos los adultos y adultas hablan de los niños y las niñas o de las personas adolescentes, cuando hablamos de las personas que tenemos todas las facultades físicas, supuestamente de las personas que viven con discapacidad, entonces es ese el primer punto que tenemos que empezar a tomar en cuenta. El hecho de que las personas, y me disculpo de nuevo por tomar sus voces, pero tampoco significa que no podamos conversar y hablar. Tampoco es una cuestión de que no sé, obviamente tengo un criterio porque además soy parte de la población receptor y como bien lo he dicho, vivimos también las consecuencias. No podemos decir que no hay problemas alrededor de la migración. Lo que tenemos que tener de la migración, o sea, así cuando está en estas condiciones de la migración forzada, además tan fuerte, en este tipo de condiciones, ese es el problema de la migración. No podemos decir que no existe, por tanto también tenemos que hablar, pero tenemos que establecer diálogos de igual a igual con las personas migrantes y con nosotros y nosotras como población receptora. Por ejemplo, hay dos cosas de las que se debe huir, así como empezamos a huir de la cuestión de la xenofobia y criminalización de la persona en movilidad humana, de la persona migrante, también tenemos que huir de la santificación bonachona. No, es que todos no son malos, no pasa nada, no son todos buenos, y ahí llevamos a una cuestión que es igual de colonial, que es el pobrecito migrante, que no tiene voz, que no tiene intereses, que como que de pronto lo santificamos y es igual de negación de sujeto, porque no le estamos dando en este momento dignidad ni derechos, por supuesto. Los derechos, las voces, el derecho a sentimientos, contradicciones. Hay gente, hay intereses, igual que nosotros. Y como que, o por último, o los vemos a todos criminales, o los vemos a todos y todas bonitos y lindos. Y en ninguno de los dos casos estamos dando voz. Y estamos asumiéndolos como sujetos y personas con historia, perspectivas, intereses, contradicciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso. A veces también decimos, ¿qué vamos a hacer por ellos? Hagámoslo con ellos y ellas, que es bastante distinto. Yo decía y llamaba la atención la otra vez, y yo digo porque lo vivo desde dentro, que a veces muchas de las buenas intenciones que se dan desde las fundaciones, incluso que se quedan en eso, en buenas intenciones, paliativos, mitigación de impacto, qué sé yo, se consulta para cuestiones prácticas, pero no para la definición de las políticas de lo que estamos haciendo. Cuando se enrola a personas en movilidad humana o migrantes dentro de su staff, son igual de maltratadas porque además son personas que van a aceptar igual y pasa en las fundaciones, y lo digo por experiencia propia, en carne propia, de estas cosas que pasan. Entonces, de que no sé, que consultamos a las personas que quieren en su kit en un kit de que se les regala, pero no les preguntamos si esos son los objetivos que ellos necesitarían, que ellos necesitan, si es lo que quieren, si es lo que no quieren. Jamás nos sentamos a elaborar los proyectos, por ejemplo, en conjunto. Somos personas que vivimos aquí solo de la población receptora, que decidimos qué es lo que cuáles, además todo con indicadores y financieras extranjeras que también tienen su agenda. Y que esos son los problemas. No negar primero que por supuesto que tenemos afectaciones, lo que he dicho perfectamente, tenemos afectaciones. ¿Cómo enfrentamos eso? Enfrentamos diciendo que es bonito que dejen allí y la población receptora, ¿qué pasa? También, también vivimos una cotidiana y también nos afecta. Y ese es el problema, por eso también se genera resistencia, por el hecho de que se dice, no, pues aguanta. No, tampoco. Tenemos que juntarnos y ver en conjunto cuáles pueden ser las mejores soluciones. Y en conjunto de igual a igual. Y teniendo en cuenta eso, que tanto nosotros como ellos y ellas tenemos historia, tenemos contradicciones y tenemos intereses, que pueden ser un montón de tipos. Solo así
sí vamos a poder encontrar soluciones reales a problemas que se van generando. Gracias, Marcela. Yo creo que estamos ya cerca de ir cerrando este espacio. El otro lado, ponernos como una población, como un país que ha expulsado a su gente, quizá los dos momentos más fuertes de todo el tiempo hemos tenido procesos migratorios de expulsión de nuestra gente hacia otros países, pero quizá los más fuertes, hablando de la historia reciente del Ecuador, es alrededor de los años 2000, entre el 98 y 2002, particularmente con todo el proceso que significó la crisis política económica del Ecuador, y recientemente, entre otros factores, los factores políticos, sociales, y que desencadenaron también, o que estuvo también aumentados esos factores por el tema de pandemia, que lastimosamente miles de personas fueron expulsadas. Estos factores de expulsión, o más bien, cómo las poblaciones sabemos que pasan por bandas, llamémoslo así, de coyotes, de traficantes, desde los mismos prestamistas y este tipo de cosas que prestan el dinero, etcétera, que ponen en vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad, cómo, o sea, ir tomando también cartas en el asunto, desde políticas, para ir disminuyendo esa vulnerabilidad a la que se enfrentan también las personas migrantes, y hablando ya desde la población nuestra, como ecuatorianos que están saliendo, porque es un problema también, ¿no? Vemos cuántos migrantes fallecidos en la selva del Darién, en Centroamérica, en los desiertos de frontera norte, o ahogados en el cruce de la frontera entre México y Estados Unidos. Hace algunos años iban en embarcaciones pequeñas en las que se hundían, se morían. Hemos tenido un montón de situaciones, ¿no? Proteger esa población es básicamente la tarea que tendríamos que abordar, y esa es la pregunta. Uh-huh. Claro, y allí es aún más complicado, porque, o sea, ¿qué es lo que pasa con Ecuador? Yo a veces he pensado que, bueno, cantidad de veces, más que la crisis, la que expulsa, que no estoy diciendo que no, es mucho también desesperanza, porque, por ejemplo, no me explicaría por qué la gente clase media, que por último aquí se la podría como pasar, se la podría un poco llevar, igual también migra en las mismas condiciones que las personas más empobrecidas. Y también, de hecho, las personas más empobrecidas a veces no tienen para el coyoteo, porque eso es toda una inversión. Entonces, ¿qué nos significa? Yo en el 2000 fui testigo, pero testigo de cómo desaparecieron pueblos enteros por la migración. Trabajaba en un proyecto para guaguas y de pronto ya no había los guaguas. Ya no estaban allí, teníamos que cerrar el proyecto porque, y además teniendo en cuenta que cuántos guaguas solemos tener en nuestro país, ya no había los guaguas, desde que se tuvo que cerrar el proyecto, porque poblaciones en el campo de la sierra, y de lo que fui testigo directo, quedaron 3 personas de la tercera edad que eran enviadas y se acabaron esas poblaciones. Muchas de ellas, paradójicamente, fueron para Venezuela, que después esas mismas personas se devolvieron, que fueron discriminadas allá también, y no, de hecho no, allí se lo recibió bastante bien, y vinieron acá, se devolvieron para sus hijos o hijas de las personas que migraron,
se devolvieron, o las mismas personas que emigraron en ese tiempo se devolvieron para acá con la crisis de Venezuela, y eso también es importante recalcar, lo que suele pasar. Ahora, el cómo proteger a la población es bastante, el problema es que en las condiciones cómo solucionar y todo, en las condiciones que tenemos en el país, es un país expulsor receptor, que lo cual es lo más paradójico que puede haber. ¿Cómo hacemos? Cambiar el modelo económico, sí, pero y mientras tanto. ¿Cómo hacemos? Enfrentamos la violencia, sí, pero y mientras tanto. O sea, es el mientras tanto, es el que porque podemos decir, sí, los problemas estructurales, soluciones estructurales, hasta que haya soluciones estructurales pasan 20 años y mucha gente murió. Entonces tampoco podemos decir, no, lo que pasa es que tenemos que atacar la estructura. Mientras se ataca la estructura, se tiene que atacar lo fenoménico, lo que nos está pasando, que bien más. Políticas a corto y mediano plazo. Y a corto plazo, y lo peor es que ahorita necesitamos a inmediato plazo, no solo a corto plazo. Porque ahorita, en este momento, mientras estamos hablando, está la gente cruzando el Darién, está o muriendo y no sabemos, porque no podemos tener todos los datos de la gente de lo que nos llega, ya que trascendió de alguna forma, pero de allí, mientras tanto, que están en camino, cuántas personas están o muriendo o viviendo violencia, sobre todo las mujeres y los niños y niñas que viven violencia sexual, todas. O sea, como el 80% o más, 90% de las mujeres que cruzan para la migración en este tipo de migraciones riesgosas sufren violencia sexual, los mismos niños y niñas. Y de hecho ya es previsto, y también pasaba con la migración venezolana, o sea, de ponerles a las niñas en edad fértil, que ya tienen edad fértil, ponerles un implante para que en la violación no estén embarazadas. O sea, a ese tipo de cosas nos enfrentamos. Y no podemos decir estructuralmente qué hacer. Yo creo que igual, como había hablado el otro día, la única forma que tenemos como para enfrentar ese tipo de cosas y en lo inmediato, en mientras tanto y en la estructura, es reforzar nuestros lazos comunitarios. Yo ya no estoy pensando en los proyectos, yo he visto cuántos proyectos atacan solo lo fenoménico y allí nos quedamos, hacer el proyecto para acá y el proyecto para acá. Si vamos a hacer un proyecto que sea de reforzar nuestros lazos comunitarios, empezando porque cuando tenemos comunidad y salud de todo tipo, y cuando tenemos comunidad también tenemos esperanza y tenemos protección, y ese es el problema, y protección de todo tipo, incluso para la seguridad, como sabemos. O sea, si nos unimos podemos incluso un poco frenar no vamos a pensar que totalmente, pero vamos frenando un poco la delincuencia, el hecho de que si nos juntamos todos y todas para tomar un bus con acciones tan simples, todos y todas para tomar un bus, estamos menos protegidos para que nos ataquen. Por ejemplo, a veces son acciones muy simples de hacerlas en conjunto, de comunicarnos en conjunto, y poder ir mitigando esto a la par que vamos generando estos lazos comunitarios, que son los que se nos rompen con todas las crisis y los que nos implican, primero, obviamente, menos capacidad como para sortear crisis económicas, menos protección para sortear la violencia y más desesperanza. Entonces, si vamos a hacer algo que sea en comunidad, que sea gestionando ese tipo de cosas, juntándonos, veamos alternativas. No tengo yo las alternativas. Algún rato pensé, y en este momento estamos viendo, de cómo nos juntamos para hacer alternativas no violentas de protección frente a la delincuencia. Frente a todo este discurso violento armamentista, que lo que hace es ponernos en más peligro. ¿Cómo hacemos esas alternativas violentas? Y eso, por supuesto, tienen que ser específicas, locales, de acuerdo a cada realidad. Yo no puedo ir a dar la alternativa en otro lado. Tenemos que sentarnos a construir. Si algo vamos a hacer como colectivo, si tenemos algún presupuesto, si tenemos algún plan que sea para esto, para las construcciones colectivas. Solo así vamos a poder mitigar en este momento e ir también atacando la estructura. Muchas gracias, Marcela. Estamos ya cerrando. Creo que hay algunas enseñanzas y mensajes que quizá podemos rescatar de todo este diálogo, entender este proceso de la movilidad como algo natural y normal en los seres humanos, como parte de la naturaleza humana, de estar en movimiento, de explorar, de conocer, de ir, de moverse. Quizá uno de los problemas que nos enfrentamos, y cerrando con tu reflexión última,
es cómo en el Ecuador, particularmente quizá en América Latina, pero hablando particularmente del Ecuador, estamos en una situación, en una encrucijada quizá con serios problemas que nos hace pensar en soluciones muy inmediatas, que estamos ya puertas a un proceso electoral y ya vemos los candidatos, quienes están candidatizándose y con mucha adhesión de mucha gente aplaudiendo ese tipo de candidatura, por ejemplo, que da cuenta de que queremos salir lo más pronto y queremos alguien que ponga mano dura y que sea firme y con ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que tomando la reflexión final última tuya, de cómo vamos superando la violencia, no es generando más condiciones que sean más violentas. Creo que tenemos que ir trabajando, y coincido contigo, desde lo colectivo, desde lo comunitario, desde lo colectivo, desde vernos como parte de esa sociedad, y la semana anterior cerraba también con esta misma reflexión desde el cuidado, cómo nos cuidamos. Creo que por ahí podemos ir pensando las reflexiones de cómo ir superando algunos de los problemas. Muchísimas gracias, Marcela. No sé si un saludo final a nuestra audiencia. Sí, muchas gracias. Y ya lo he dicho todo también en este cierre. La cuestión es nuestro enfoque tiene que irse hacia la solidaridad y el apoyo mutuo. Si no nos juntamos, si no nos apoyamos, si ahondamos sálvese quien puede individualista, no nos vamos a salvar ni nosotros mismos. O sea, hasta por utilitarismo necesitamos construir esos enlaces, esa comunidad que necesitamos ahora. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Gracias a nuestros amigos y amigas de Derechos Urbanos. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Hemos hablado de migración, quizá hay un montón de cosas más. No hemos abordado temas culturales, de esa interacción cultural, artística, gastronómica, por ejemplo, que viene acompañada también de la migración. Quizá tenemos todavía mucho más por abordar en estos temas. Muchas gracias por acompañarnos. Estaremos el próximo martes en un nuevo programa con Derechos Urbanos. Cuenca, un cantón privilegiado al estar bañado por diferentes ríos, afluentes que escriben, junto con su gente, la historia de la Atenas del Ecuador. Sin embargo, la época invernal ocasiona que sus caudales crezcan, ante lo que debemos tomar las siguientes precauciones. Alejarse de las orillas de los ríos, usar los puentes y pasos peatonales, no arrojar escombros en los sumideros, no resguardarse debajo de los árboles, informarse por medios oficiales. Un mensaje de la Alcaldía de Cuenca.